Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, se estrena Indiana Jones y el Dial del Destino, y ante el estreno pues voy a hacer un ranking de lo que me parece a mí las mejores y las peores, un listado de la mejor a la peor de las películas. Esto es un vídeo de la revista Acción, donde por cierto en las páginas de la revista Acción, del número de este mes de la revista Acción, llevamos una cobertura de Indiana Jones y el Dial del Destino. Y además ya sabéis que esta es una revista de coleccionable que tiene todos sus pósters, tiene 8 pósters, y que cubre los estrenos también en forma de ficha, aunque también llevamos pues toda la actualidad del mes, tanto en televisión como en cine, en la revista Acción, que podéis pedir en el kiosco, que podéis pedir aquí en la dirección de este mismo vídeo, en la redacción. Pues voy a hacer el ranking. El ranking de las películas de Indiana Jones. Quito la serie, evidentemente, la serie de televisión, que por cierto he leído hace poco que había rumores de que habían parado la que pensaban, pero ahora resulta que parece que se reactiva. En fin, está la cosa de que quisieran hacer una serie y demás, habrá que ver cómo. Pero nos centramos solo para este ranking en las películas de Indiana Jones. Está claro, creo que no descubro nada nuevo. La mejor es claramente En busca de la arca perdida, película dirigida por Steven Spielberg, que se estrenó en España en octubre del 81 y que contó con un presupuesto de 18 millones de dólares y lleva recaudados en todo el mundo 389, casi 390 millones de dólares en todo el mundo, casi. Y bueno, ¿por qué la número 1? ¿Por qué es la primera la que evidentemente cuenta a su favor con toda la sorpresa? Hay que decir que en el momento en que se estrenó fue una auténtica sorpresa, una grata sorpresa de regreso a las fórmulas del cine clásico de aventuras, y con la cual Spielberg pues de alguna manera reforzó los cimientos de esa especie de cultura popular del cine, del audiovisual, que es la era blockbuster. El concepto de esta película además acabó extendiéndose a televisión, fue muy imitada, incluso se rodó una versión con Richard Chamberlain y Sharon Stone de Las minas del rey Salomón, de la célebre novela Las minas del rey Salomón, que claramente mimetizaba códigos que había expuesto Spielberg en busca de la arca perdida y en Indiana Jones y el templo maldito, y que tenía muy poco, casi nada que ver con la novela original, pero estas dos películas se rodaron en España. Además, estas dos películas que además contaban con John Rhys Davies como coprotagonista o como asociado de los protagonistas, pues claramente, como digo, mimetizaban los códigos de En busca de la arca perdida y de Indiana Jones y el templo maldito. Y no tenían mucho, casi nada que ver con las novelas originales, más allá que un argumento muy, muy general. Pero no solo fue eso, es decir, multitud de producciones de audiovisual empezaron a intentar replicar de alguna manera códigos, claves, características de En busca de la arca perdida, que como digo se convirtió en el gran fenómeno y que era la típica película que ibas a ver varias veces al cine. O sea, yo creo que como media la debo de haber visto 5 o 6 veces en cine y unas cuantas más en vídeo en casa, ¿no? Era la típica película que apetecía volver a ver una y otra vez, para ir anticipando los momentos claves, divertidos y los momentos de aventuras, ¿no? La típica película que hechiza, que capta, que tiene una magia especial y que además rompe un código en un momento determinado, una línea en el cine, en este caso un regreso a las aventuras clásicas del cine, que además estaba muy bien orquestada. Como película es una película muy, muy, muy buena, muy analizable,
con estas aportaciones que digo, que incluso se extendieron en televisión, por ejemplo, a series como Cuentos del Mono de Oro, y que de alguna manera pues hace su propia revolución dentro del mercado de gran producto del blockbuster, ¿no? En el momento de su estreno. Yo recuerdo la experiencia personal mía de haber ido a verla al cine Palafox aquí en Madrid, con amigos, con mis amiguetes de la época, y recuerdo que después nos quedábamos enganchados, toda la pandilla que habíamos ido a verla, nos quedábamos enganchados algunas veces. Es decir, si a lo mejor en una tienda de televisores, de electrodomésticos, había una televisión, y en esa televisión que estaban poniendo anuncios y demás, aparecía un anuncio de Indiana Jones, o sea, de En Busca de la Caperidad, nos quedábamos enganchados. O sea, nos quedamos enganchados, nos quedamos con ganas de volver a verla. Era eso para mí no se reproduce, en mi caso especial, más que en Indiana Jones y el Templo Maldito, que es la segunda mejor de esta lista, de mejor a peor, que estoy haciendo, y que era tan distinta a la original, con ese arranque tipo 007, aunque fuera inferior como película, que indudablemente lo es, sigue siendo, y vista ahora mucho más, sigue siendo un modelo de tratamiento de la fórmula del serial, de traslado del código del serial, de las películas por entregas, a un código de largometraje. Pero además tiene la ventaja de ser bastante distinta de la primera. Tiene las herramientas esenciales de la primera, pero tiene su propia identidad. En su momento se la criticó bastante porque era prácticamente una montaña rusa, toda construida con dientes de sierra, de picos de tensión constantes, pero yo creo que con el tiempo se ha ido revalorizando, sobre todo por lo que ha venido después, ¿no? Es una película que costó ya más que la primera, 28 millones de dólares, y que lleva recaudados en todo el mundo 333 y algo más, bastante más, millones de dólares. 333 millones de dólares en todo el mundo de recaudación, y como digo, su propia identidad frente a la primera película. Para mí este es el binomio de las aventuras de Indiana Jones. Para mí el verdadero corazón, el verdadero motor de magia de las películas de Indiana Jones está en estas dos películas que, como digo, son distintas. Son distintas, y además aquí en el ranking podríamos estar también estableciendo, en cuanto a personajes femeninos, los más interesantes, pues hay que decir que para mí, los dos que ocuparían los primeros puestos en compañeras de aventuras de Indiana Jones, evidentemente la original siempre va a ser la mejor, siempre. Marion, Karen Allen, pues tiene que ser siempre la reina de las películas de Indiana Jones. Y de hecho, cuando no está, se la echa de menos. Y se la echó de menos en Indiana Jones y el Templo Maldito. Lo que ocurre es que Kate Capshaw hizo su propia reinterpretación a la inversa de todo lo que había hecho Karen Allen en la primera película. Y entonces, digamos que hizo la anti-Marion, ¿no? Todo aquello donde Marion, con Karen Allen, era una heroína al estilo de... Digamos que las dos primeras películas manejan los dos modelos de personaje femenino de una de las fuentes de inspiración para Spielberg y para Lucas en este tipo de historias, que es Howard Hawks. En el cine de Howard Hawks hay dos tipos de figuras femeninas. Una figura femenina más resolutiva, más autosuficiente, dentro del orden de que es un cine clásico y que evidentemente no estamos hablando de los códigos y valores que se manejan hoy en día en cuanto a igualdad de personaje masculino y femenino, pero digamos que el modelo de Marion es el tipo de figura que, por ejemplo, encontramos de esas mujeres que, viviendo en un mundo de hombres, en una profesión de hombres entre comillas, eso ya sabéis que hoy está bastante caduco, pero en el cine de Howard Hawks, en el cine clásico de Hollywood, no estaba en absoluto caduco. Y entonces, mujeres que viven en una profesión de hombres y que se integran perfectamente en ese mundo masculino, ¿no? Y son resolutivas y plantean sus propios códigos, etc.
personajes femeninos, digámoslo así, más interesantes de lo que era habitual en el cine código de Hollywood clásico, ¿no? Y después Howard Hawks tiene el otro tipo de personaje femenino, que es el personaje femenino que de alguna manera está parodiando, satirizando, eso hay que entenderlo. No hay que satanizar un poco el personaje de Kate Capshaw en Indiana Jones y el Templo Maldito, porque lo que hace Willie Scott lo que hace Kate Capshaw con Willie Scott es una auténtica parodia de esa codificación de un tipo de mujer de serial que está del serial masculinizado, que fue el segundo tipo de serial, porque el primer serial que apareció 12 años, 1912, 13, 14, en los primeros seriales había toda una corriente de seriales con protagonista femenina. Por ejemplo, había uno que se titulaba Los peligros de Paulina, sin ir más lejos. Y esa protagonista femenina era el epicentro de todo, corría aventuras, etc. Eso después se fue dejando a un lado para imponer un serial más de carácter más masculinizado, con la típica coprotagonista femenina en peligro, esperando a que llegue el rescate de la figura masculina, ¿no? De lo que hace Kate Capshaw, evidentemente con la indicación y con el respaldo de Steven Spielberg en esta película, en Indiana Jones y el Templo Maldito, precisamente es parodiar ese modelo de lo femenino dentro del serial de aventuras. Como la propia película es una parodia del serial de aventuras. Todo ese código, toda esa persecución final por los túneles, todo eso que cuando lo veíamos en el cine nos encantaba y demás, en realidad estaba en ese código de broma, de homenaje, pero de parodia, incluso de autoparodia de muchas de las cosas que habían aparecido en la primera película. Por eso digo que son dos películas muy distintas. El arranque de esta película con un número musical de Indiana Jones y el Templo Maldito, con un número musical, con Indiana Jones convertido prácticamente en una especie de remedo de 007, la pelea por el veneno, el personaje de Tapón, que hace también contrapunto de recurso cómico junto con Willie Scott, es una comedia. La primera película tenía pinceladas de humor, pero no era una comedia, En busca de la arca perdida. Pero la segunda película es una comedia donde Spielberg y Lucas y Harrison Ford elaboran una comedia de ese icono que han creado, y además de manera muy rápida, porque esta película es la primera película se estrena en 1981 y la segunda se estrena en el 84, 81 en Estados Unidos, y en el 84 se estrena la segunda. Es decir, con cierta rapidez dentro de lo que supone un proyecto de esta envergadura, irse a rodar y demás, a lugares exóticos y todo esto, con todo y con esto, llama la atención la rapidez con la que el propio Spielberg, el propio Lucas, el propio Harrison Ford hacen su parodia del personaje de Indiana Jones que ellos mismos habían creado y que habían estrenado en el 81. Y por eso creo que estas dos películas son el binomio perfecto, con esas dos protagonistas que destacan por sí mismas, ¿no? Y siempre jugando con la diferencia entre ambas. ¿Qué pasa cuando llega la tercera? La tercera es una buena película. Incluso diría, y digo, y creo que con esto coincido con el resto de los críticos, Indiana Jones y la Última Cruzada es mejor película que Indiana Jones y el Templo Maldito. Eso no lo discuto. Yo estoy haciendo mi ranking. En mi ranking, por los motivos que he explicado, primero va En busca de la arca perdida y segundo va Indiana Jones y el Templo Maldito. Pero si estuviéramos hablando de calidad, pues hombre, yo creo que la que va más cerca de la primera película es Indiana Jones y la Última Cruzada, que es mejor película, lo digo aquí claro, que quede claro, que Indiana Jones y el Templo Maldito, pero que para mí tiene un cierto regusto a cierto sabor a soft remake de la primera. ¿Qué pasa? Por eso digo, es mejor que la segunda, pero ese punto de soft remake de la primera en muchos aspectos, digamos que la sorpresa que había de Indiana Jones y el Templo Maldito frente a En busca de la arca perdida, pues para mí se pierde. Y en Indiana Jones y la Última Cruzada nos encontramos con más de lo mismo, pero eso sí, con un arranque visualmente muy John Ford
y con una versión juvenil de Indiana Jones absolutamente competente con River Phoenix. Y después tenemos a la gran bomba, el alma de esta película, que como no podía ser menos es Sean Connery interpretando al papel del padre de Indiana Jones. En una clave de humor, donde digamos que toda esa clave de autoparodia que había en Indiana Jones y el Templo Maldito se solidifica. Y si en Indiana Jones y el Templo Maldito hay una comedia screwball, comedia loca, tipo a la comedia estadounidense de los años 30 y 40, películas como La fiera de mi niña, etcétera, pues aquí esa comedia loca digamos que se hace más sólida, más madura, y es a través de ese personaje, la parodia viene servida a través de ese personaje del padre de Indiana Jones, que es Sean Connery, que además tiene una química estupenda con Harrison Ford frente a la cámara. Los dos se convierten en un auténtico dúo cómico sin desdecir los códigos de aventuras, lo cual me parece genial. Y además algo muy bueno que hizo Sean Connery en esta película es que él interpreta su papel de comedia, su papel se convierte en la bomba de la película, pero sin quitarle protagonismo a Harrison Ford. Es decir, el arte que tenía este hombre, Sean Connery, la experiencia que tenía. Sean Connery había sido 007, conocía perfectamente en qué código se estaba moviendo Harrison Ford interpretando un personaje icónico en una saga de películas, porque le había pasado a él con 007. Y todo eso son galones, todo eso es experiencia, todo eso es sabiduría. Y el tipo lo invierte de una manera genial para ser el epicentro de todo sin quitarle un ápice de protagonismo a Harrison Ford, porque sabe que Harrison Ford es el protagonista de la saga, ¿no? Y hay una secuencia que me parece muy significativa. A ver, podría hacer un ranking de secuencias, y si puedo lo hago después rápidamente, pero hay una secuencia que me parece muy significativa, que sería para mí mi favorita de Indiana Jones y la última cruzada, que es aquella en la que están los dos, el padre y el hijo, atados, y cómo interactúan con el personaje femenino de esta película, ¿no? Que para mí está un poquito por detrás, Elsa, Alison Doody, está por detrás de sus dos antecesoras en la figura femenina de En busca de la arca perdida y de Indiana Jones y el Templo Maldito, pero en parte también este tema de que esté detrás es que tampoco le quedó mucho espacio para moverse, teniendo en cuenta el código de potencia que hay simplemente con la asociación de Sean Connery con Harrison Ford, ¿no? Entonces, digamos que repasando esa secuencia entre los dos, padre e hijo, y lo que ha pasado con Elsa, entre los tres, digamos, esa especie de triángulo que se forma ahí, da una idea de este código de comedia más sofisticada, más madura que el que se manejaba en plan comedia loca, screwball, de Indiana Jones y el Templo Maldito, y creo que en conjunto el resultado es, como película, mejor que Indiana Jones y el Templo Maldito. Pero cuando hacemos un ranking, que menos que dar nuestro propio parecer, nuestra propia impresión, nuestras propias preferencias, ¿no? Y me parece que no voy a engañaros. Es decir, para mí, mis preferencias son 1, 2 y 3. Y aquí se acaba la magia, el núcleo central de la magia de Indiana Jones. Aquí se acaba. Se acaba porque hay que decir que Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, pues baja sensiblemente la calidad de las anteriores, pierde la magia de las anteriores, que resulta ciertamente inexplicable teniendo en cuenta que ahí sigue Steven Spielberg, ahí sigue George Lucas y ahí sigue Harrison Ford. Y ahí aparece otra vez Mario. O sea, tenía todo a favor para haber funcionado, pero la magia de las tres primeras películas de la trilogía original, pues se perdió porque aquí hay una reiteración que ni siquiera puede salvar un personaje. Evidentemente el retorno de Mario como personaje femenino es interesante, pero tampoco le dan mucho campo, y sin embargo tenemos a Cate Blanchett como Irina, con un personaje también en un código que en cuanto a caricatura es tan caricaturesco como el personaje de
de Kate Capshaw en la segunda película. Y aquella es la antagonista. Y tampoco le dan mucho que hacer en el guión. Y después tiene una resolución argumental que, bueno, sacarse del bolsillo. Que después hubo polémica, que si eran o no eran extraterrestres y demás. Bueno, pues mire usted, pues no serán extraterrestres, pero son como extraterrestres. Es decir, esto de sacarse la chista de la extraterrestre, pues hombre, un poquito chungo, ¿no? Pero aparte de eso es que la película nace un poco como cansada, como agotada, y no tenía por qué haber pasado, por qué haber ocurrido eso. Entonces yo creo que es la peor de todas. La que entraría como cuarta sería la última, que ya la tuve la oportunidad de verla el otro día. Vais a tener crítica con spoilers en breve en este mismo canal. Indiana Jones y el Dial del Destino. Para mí es, después sin alcanzar el nivel de las clásicas, es, en mi opinión, totalmente leal a la mitología del personaje. En fin, lo tendréis en la videocrítica, no me voy a repetir. Y creo que es una película que merece ese cuarto puesto y que hace todo aquello que quizá debería haber hecho Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, pero que a lo mejor era difícil para los creadores de la saga, los originadores de la saga, pues intentar darle ese giro que sí que creo que James Mangold le ha podido dar para hacer un final completo y sobre todo leal a la trilogía original y al propio personaje. Entonces sería la cuarta mejor, Indiana Jones y el Dial del Destino, y la quinta, se quedaría la última, sería precisamente Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Y muy brevemente sobre secuencias, la verdad es que en la primera película hay como, bueno, casi toda la película son secuencias para recordar, casi todo En busca de la arca perdida, pero yo me voy a quedar con su principio que abre la puerta a toda esta mitología, con ese príncipe en el templo, con esa presentación de espaldas de Indiana Jones, con ese tema del latigazo, en fin, todo esto, y el tema de la bola, la persecución de los hobitos, todo, creo que en ese prólogo de la película está condensado todo el alma de toda la saga y de todo el personaje de Indiana Jones. Me quedaría con esa, aunque hay otras muchas, la pelea alrededor del avión, el tema, el pozo de las serpientes, cantidad de situaciones, la persecución en el camión, que por cierto está inspirada por La Diligencia, por la persecución en La Diligencia de John Ford. Y esto lo cuentan en un extra de la edición de DVD que han sacado de La Diligencia recientemente. Pero bueno, que de esta película yo me quedaría de En busca de la arca perdida con el arranque. Y después, bueno, en Indiana Jones y el Templo Maldito, a mí hay una parte que me convence, que me gusta mucho, que es la parte de los bichos. O sea, cuando uno empieza a seguir detrás del otro, cuando Kate Capshaw pues entra en esa especie de túnel con Indiana Jones y se les echan los bichos encima y tal, creo que también ahí se respira lo que es el verdadero código, ¿no? De esa secuencia de romance que queda rota en clave de Screwball Comedy por la irrupción de la aventura, como si fuera una especie de de torrente de agua barriendo todo lo demás, ¿no? Entonces me quedaría con esa, con todo el momento de los bichos, que es el punto álgido para mí dentro de la película, ¿no? En Indiana Jones y la última cruzada creo que hay muchas secuencias de Sean Connery hacia el final, por ejemplo, y demás, con el puente, cuando le dice tienes que confiar, tal, tener fe, pero me quedo con la de los dos atados y Alison Doody alrededor de ellos, explicando un poco cómo ha tenido relaciones con los dos, y se ha montado ahí un trío muy, muy curioso. En Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, pues confieso que me tendría que quedar con el arranque de la nevera, pero por quedarme con algo, porque la verdad es que me costó mucho entrar en esa película y mantenerme dentro de esa película. Parecía un aporte pobre, y me quedaría con la movida de la nevera, porque creo que lleva otra vez esa especie de gran comedia tipo dibujos animados de la Warner, con el coyote y el correcaminos y demás, ¿no? Y además todo esto me lo ha recordado mucho Asteroid City, que se ha estrenado recientemente.
Me lo ha recordado mucho ese arranque de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Y por último, del Dial del Destino, no voy a decir mi secuencia favorita, porque no puedo ni quiero hacer spoilers aquí, creo que no procede, pero bueno, cuando se dé la oportunidad de que más gente la haya visto, sí que puedo comentar mi secuencia favorita. Porque hay varias. A mí me gusta mucho la resolución, creo que es un cierre perfecto de toda la saga en Indiana Jones y el Dial del Destino, pero digamos que hay otras secuencias. Me gusta mucho el arranque también, aunque tiene sus cositas de fallos, de efectos especiales, sobre todo con esas ideas de rejuvenecimiento que yo no soy partidario de esos juegos de rejuvenecimiento tecnológico. Creo que es mejor sustituir al actor y que el espectador ponga su imaginación en ese rejuvenecimiento, ¿no? Pero bueno, en fin, este sería mi ranking de las películas de Indiana Jones y ya digo, tendréis videocrítica con spoilers en breve. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.